Vamos a introducir un poquito el tema del muestreo, que es esto, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco, les voy a contar de qué es esto del muestreo, en qué momento se trabaja esto en el contexto de una investigación y vamos a hacer algunas definiciones como para ir armando un mapa de qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que elegir. Y después vamos a dar un espacio breve para hacer preguntas y respuestas. Así que si tienen sus consultas, las pueden ir anotando al tiro o las comentan después cuando estemos en la parte ya de de las preguntas del tema de muestra. Vale, vamos entonces con nuestra introducción sobre el tema del muestreo. ¿Qué es esto del muestreo? Bien, el muestreo se le llama no es una rama de la estadística, pero sí es como una serie de estrategias, metodologías que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer una investigación en la cual el propósito del estudio, y esto es súper importante y lo voy a repetir mucho porque es clave, esto nos va a marcar de cuándo hacemos un muestreo y cuándo no hacemos un muestreo. Se usa cuando el propósito del estudio es conocer a una población objetivo, ¿vale? ¿Cuándo se da esto? Cuando mi estudio, ya sea una tesis o una investigación, ¿cierto? Lo que yo quiero conocer es un conjunto de unidades que conforman una población objetivo. Por ejemplo, población objetivo puede ser, no sé, todos los pacientes que se atienden en el consultorio donde yo trabajo o en el consultorio de mi comuna que a mí me interesa investigar. Lo que yo quiero investigar es lo que pasa en esa población objetivo, con todos los casos que la constituyen, ¿vale? Pero a veces pasa que nuestro propósito es estudiar esa población objetivo, pero no tenemos tiempo para estudiarla, no tenemos los recursos, a veces las poblaciones son inaccesibles, ¿vale? A veces no están definidas, no podemos llegar a ellas. Incluso hay algunos casos donde es imposible estudiar a toda la población, o para poder estudiar a toda la población, como que la terminamos destruyendo. Miren, ¿qué caso es esto? Esto que vamos a hablar hoy día aplica para estudios en ciencias de la salud, en psicología, en trabajo con pacientes, ¿vale? Pero también aplica en investigaciones por ejemplo, en ingeniería. Supongamos que, no sé, tenemos un lote de producción este ejemplo es como muy habitual de los libros de estadística. Tenemos un lote de 10.000 bombillas de estas lámparas de luz, ¿vale? Entonces queremos saber, tomar una muestra, o sea, queremos saber cuánto tiempo duran las bombillas. Entonces, si yo quisiera saber realmente el tiempo promedio de todas las bombillas, tendría que probar las 10.000 y tendría que dejarlas encendidas todo el tiempo hasta que se apague y termine su vida útil. Pero voy a haber terminado la investigación y se estropearon la población, ¿vale? Entonces, hay casos donde no se puede estudiar a toda la población. Otro ejemplo, los exámenes de sangre. Cuando uno va, ¿cierto?, al laboratorio y te toman una muestra de sangre, sacan, no sé, 5 ml para hacerte una prueba, no te podrían sacar los 5 litros de sangre porque sería como la población, porque si no te mueres. ¿Ven? Entonces hay situaciones donde no es posible estudiar a la población por un tema de tiempo y recursos, pero hay otras situaciones donde no se puede porque el hecho de estudiar a esa población implica que esa después no se va a poder volver a usar, entonces no la queremos destruir, ¿vale? Entonces, el muestreo se utiliza cuando nuestro propósito de estudio es estudiar a una población, pero no podemos hacerlo. Y aquí hay una premisa súper importante, que es, creo que cualquier clase o disertación o video sobre muestreo siempre tiene que partir que la prioridad del investigador tiene que ser estudiar la población. O sea, si usted puede estudiar a la población, estudia la población. Si es que tienes el tiempo, si es que tienes los recursos, si es que tienes los datos, siempre va a ser mejor estudiar directamente a la población que a través de una muestra. Porque siempre que nosotros obtenemos una muestra, vamos a estar incurriendo en un error, ¿vale? Nuestras conclusiones siempre van a tener
un porcentaje de error porque no estamos estudiando directamente a la unidad, a la población objetivo que nos interesa conocer, ¿vale? Entonces, el muestreo en realidad es una estrategia de investigación que tiene sus técnicas estadísticas para tratar de disminuir el error al máximo, que no tenga tantos sesgos, para que sea representativo, pero es una estrategia que se utiliza solamente cuando no es posible estudiar a la población. Eso es como lo primero, ¿vale? Entonces, acá yo les comentaba que les subí una historia el otro día de una alumna de Cinte que estuvimos trabajando el diseño, desde el diseño de su investigación, que el jurado que estaba evaluando su diseño le pedía calcular el tamaño muestral, que era mucho error, que era poco error, y en realidad ella, su propósito de investigación no era estudiar una población, ella simplemente quería probar una estrategia de tratamiento con un grupo de pacientes que accedieran al estudio en el mes de diciembre, por ejemplo, y ya está, y las conclusiones de ese estudio iban a ser aplicables solamente a esos casos de estudio. Su objetivo de investigación no era hacer una inferencia a la población, como tomar esas conclusiones y llevárselas a la población, ¿vale? En esos casos no hay que calcular un tamaño muestral ni hacer un muestreo de los que les voy a hablar ahora en un ratito más, ¿vale? Entonces, esto es importante, que esta estrategia de investigación de obtener una muestra se usa solamente cuando tenemos cierto, ese problema de que no la podemos estudiar directamente, ¿vale? Eso es lo primero y lo más importante. Ahora, ¿por qué existen estrategias y a uno en la universidad nos suelen enseñar todo esto que tiene que ver, es parte de la estadística inferencial? Porque hay muchas situaciones de investigación en las cuales nosotros queremos conocer a la población, es lo que nos interesa, por ejemplo, conocer qué es lo que pasa en una región completa, en un colegio entero, en un hospital entero, en un país, por ejemplo, cuando se hacen estos sondeos de opinión, lo que se quiere saber no es como un caso de estudio de qué piensan los vecinos del barrio X, sino que necesitamos tener una noción de la población objetivo completa, ¿ya? Esto es bastante común, no siempre ese es el objetivo de la investigación, pero es común que queramos hacer estudios de este tipo y por eso nosotros en la universidad nos suelen pasar en las diferentes carreras que ustedes pueden haber estudiado, suele haber un ramo de estadística inferencial. Ahora, como tenemos ese ramo, muchas veces pensamos que siempre hay que tomar un tamaño muestral y hacer un muestreo, y no es, eso va a depender del objetivo de la investigación. Ahora, para aquellos casos en los que nosotros decidimos hacer un muestreo, hay dos pasos que hay que seguir, ¿vale? Uno es calcular el tamaño de la muestra, es decir, qué tamaño de esa población, qué parte yo voy a sacar para poder estudiar, ¿ya? Entonces, para eso hay fórmulas, siempre y cuando lo que nosotros queramos hacer sea un muestreo representativo, que se obtienen los casos a través de una técnica de muestreo probabilístico, y ya les cuento de qué se trata eso, ¿vale? Entonces, primero, se calcula un tamaño de la muestra con unas fórmulas que no es necesario ya que las hagan a mano, pueden tener una calculadora de tamaños muestrales, calculan su tamaño y después el paso que sigue es seleccionar a esos casos, ¿vale? Por ejemplo, tengo una muestra o sea, una población objetivo de 1000 personas o de 1500 personas, hago el cálculo del tamaño muestral y obtengo un tamaño de muestra de, por ejemplo, 100 personas, ¿ya? Entonces ya sé que tengo que obtener una muestra de 100 casos. Ese sería el primer paso. Lo que sigue después es cómo elijo esos 100 casos, ¿cierto? Y la forma en que elijo a esos 100 casos va a determinar si el muestreo es probabilístico o no probabilístico, ¿ya? Los muestreos probabilísticos son unas técnicas de muestreo en las cuales cada caso tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Es decir, son los métodos de muestreo como más representativos, si se quiere, más científicos en el sentido de que tiene como más procedimientos, reglas que cumplir, usamos algoritmos para calcular los tamaños y nos podemos apoyar de software estadísticos para hacer la selección de los casos, ¿ya? Entonces, dentro de los probabilísticos hay varios métodos y tienen como una jerarquía.
del más representativo al menos representativo. El más es el muestreo aleatorio simple, que es como el ideal, porque ahí, como yo les comentaba, cada vez que uno haga un muestreo va a estar incurriendo en un error, porque no estamos estudiando la población directamente, o sea, siempre va a haber un pequeño error en nuestras conclusiones. Pero la gracia del muestreo aleatorio simple es que ese error se puede cuantificar y uno lo reporta cuando reporta sus resultados. Es como, yo saqué esta muestra de esta población con este método, obtuve tal resultado y este resultado en realidad podría variar un poco, no va a ser siempre exacto, pero va a variar en esta magnitud, ¿vale? Ese es como el más representativo de todo. Ahora, el muestreo aleatorio simple es tan representativo e ideal como difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque para hacer ese muestreo necesito un listado de todos los casos de la población. Tengo que tener un archivo donde estén, no necesariamente con el nombre, pero identificados todos los casos. O sea, si mi población es de 1000 o de 1500, tengo que tener una lista con los 1500, ¿cierto? Tengo que poder identificarlos, y eso se le llama marco muestral, y con un software estadístico se hace una selección aleatoria de esos 1500 casos y elijo a los 100 que calculé antes con mi calculadora, ¿ya? O sea, es como lo más representativo, pero es difícil que tengamos esta situación de tener un marco muestral de todos los casos de mi población, porque muchas veces estamos investigando una población objetivo desconocida o que no conocemos como el tamaño, ¿vale? Entonces, cuando eso no se puede, se usa otra estrategia que se llama el muestreo aleatorio sistemático. Y esto se usa especialmente en poblaciones que se llaman infinitas, ¿ya? Que no es tanto como que sean infinitos casos, sino que no se sabe cuántos casos son y podrían ser infinitos, son muchísimos, ¿vale? Entonces, cuando no tenemos un marco muestral y se estima que la población puede ser infinita, un ejemplo de esto es, no sé, por ejemplo, en estudios en otros países de inmigrantes, donde no hay un listado de todos los casos, porque no se sabe, pero se sabe que son muchos, se puede asumir que esas poblaciones son infinitas y ahí ya no tengo un marco muestral. Y por lo tanto no puedo hacer un muestreo aleatorio simple, que si bien es el más representativo y el más fácil de ejecutar en Excel o en SPSS o en cualquier otro software, necesita ese listado. Entonces acá se van haciendo como algunas estrategias, ¿vale? En el muestreo sistemático sigue siendo probabilístico porque se hace lo siguiente. El investigador define un periodo de tiempo. Por ejemplo, no sé, vamos a estudiar a las personas inmigrantes en un país X y lo delimitamos. Sabemos que pueden ser infinitos, pero vamos a ver, no sé, los que fueron a X oficina entre los meses de marzo y mayo, por ejemplo. Lo delimitamos en términos de espacio y de tiempo. Y de esa forma podemos como emular un marco muestral, seleccionamos los casos, ahí armamos un marco muestral con esta estrategia, y lo que se hace después es una selección sistemática, ¿vale? Se elige un número, un intervalo sistemático, y se elige, por ejemplo, no sé, si esa población que definimos como teóricamente para poder hacer el muestreo, se define un intervalo sistemático de, por ejemplo, no sé, 10. Entonces se elige a la persona 1, se cuentan 10, se elige a la 10, se eligen 10, 20, y así vamos haciendo un muestreo sistemático. Pero ven, ahí como que se usa ya una estrategia para poder delimitar un marco muestral, ¿ya? Entonces, esto como que es interesante porque en la teoría dice que uno tiene que el muestreo probabilístico, todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados, y eso en la práctica de la investigación ya como en terreno de real, no siempre es tan practicable. Entonces, por eso se van haciendo estos estrategias para hacer viables los estudios, ¿vale? Después del muestreo sistemático tenemos un muestreo que se llama estratificado, que también se puede utilizar cuando no tenemos un marco muestral o cuando se asume que las poblaciones son infinitas.
sería como el tercero en la jerarquía, de lo más a lo menos representativo, o de lo más representativo y que tiene menos sesgo a lo que podría ir teniendo cada vez un poquito más de sesgo. El muestreo estratificado, el más común es hacer estratificaciones por porcentajes que pertenecen a la población, ¿vale? Por ejemplo, queremos estudiar a los niños que van participan de son alumnos de un colegio, ¿ya? Entonces queremos hacer un muestreo y nosotros podemos hacer como por estratos, por ejemplo, por cursos o por grupos de edad, y lo que se hace es que se calcula del tamaño de la muestra, se saca proporcionalmente para cada estrato. Por ejemplo, si en la población hay más mujeres que niños, en la muestra se trata de mantener esa misma proporción. Por eso se llama muestreo estratificado. Y en este método de muestreo se necesita que el investigador tenga un poquito más de conocimiento sobre la población, porque tiene que saber más o menos cómo se comportan estas proporciones para que podamos emularla en la muestra, ¿ya? Y estos muestreos estratificados también se puede estratificar así como por estratos de la población, y también se puede estratificar por la variabilidad de los casos. Por ejemplo, los que son más variables, son más distintos, los sumamos más a la muestra, y los que son menos variables son menos. Y también se pueden hacer estratos por el costo, por lo que salga a hacer los estudios, porque, por ejemplo, no sé, si queremos hacer una investigación en una región y vamos a tratar de abarcar a toda la región, pero hay, no sé, hay casos que están en la ciudad que es muy fácil acceder a ellos, y hay casos que están allá en la montaña muy lejos y es muy caro ir y estudiar a ese caso. Nosotros se puede hacer un muestreo estratificado teniendo en cuenta también el costo de hacer el estudio, ¿vale? Ese es el muestreo aleatorio estratificado. Y el último conocido de los muestreos probabilísticos es el muestreo por clusters o muestreo por conglomerados, ¿vale? Que se utiliza cuando la población objetivo tiene dentro como mini poblaciones. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio a nivel nacional, los países en general tienen dentro como grupos, ¿vale? Que pueden ser regiones o estados. Entonces ahí lo que se hace es que primero, y asumiendo que todas las mini poblaciones de ese gran población objetivo, que las mini poblaciones son los conglomerados o los clusters, se asume que son similares entre ellos, ¿vale? Dentro pueden ser distintos, pero son similares. Entonces lo que se hace es un muestreo de varias etapas. Primero se elige aleatoriamente cuál clúster se va a seleccionar, y después se elige dentro de cada clúster a los casos que se van a analizar, ¿vale? Así que ahí tendríamos como cuatro tipos de muestreos que son probabilísticos, que son muestreos de muestras que son representativas y muestras sobre las cuales se puede hacer inferencia estadística de la muestra a la población. En un ratito les cuento sobre los muestreos no probabilísticos, y aquí es súper importante. Este punto es súper importante y normalmente no nos lo enseñan, y es que esto del cálculo del tamaño de la muestra y del método de muestreo probabilístico para poder hacer una inferencia de la muestra a la población aplica solamente para los muestreos que son probabilísticos, porque esos son los que son realmente representativos de la población, ¿vale? Voy a ahora abrir un espacio para consultas sobre los muestreos probabilísticos, y después les cuento un poquito sobre otros tipos de muestreo que no tienen esta exigencia de que todos los casos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados, porque eso no siempre se puede hacer. Y en esos casos la inferencia no aplica tanto como en estos que son probabilísticos. La inferencia es este proceso de estudio la muestra, la describo, sé algunas cosas gracias a la muestra y luego extrapolo estos resultados a la población. Eso se puede hacer solamente cuando hice un cálculo de tamaño muestral con la fórmula, y el método que utilicé para seleccionar a los casos es un método aleatorio, alguno de los cuatro que yo les comenté recién. Bien, cuéntenme por favor si hay alguna duda o pregunta sobre los métodos
probabilísticos que les comenté recién. Ahí voy a estar atenta por acá. Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno, me alegra mucho que estés acá conectado. Bien, tiene una consulta. Dice, si tengo un grupo de cursos con promedios de notas de matemática y después yo escojo una muestra y aplico un reforzamiento con TICS y saco un promedio, mi duda es qué tipo de investigación cuantitativa le asocio. Mi idea es saber si con esa muestra de reforzamiento es válida para decir que funciona con todo el curso. Ah, ya, perfecto. Es como, tienes un curso, tu población objetivo sería ese curso completo, ¿cierto? Y tú los vas a evaluar, quieres hacer una comparación antes-después de esa intervención que está en el medio, ¿sí? Cuéntame, Jorge, si entendí bien, ¿cierto? Me parece que te referías a eso. Bueno, mira, ahí lo primero que yo te diría es que, ya, perfecto, ahí Jorge me dice que sí es así. Ya, como es un curso y es una evaluación y así existe la posibilidad de que tú puedas evaluarlos a todos, pensando en un curso de 30 o 45 alumnos, por ejemplo. En ese caso, yo te recomendaría que hagas un estudio de la población, que no, porque es como factible, como son poquitos casos, y si son tus alumnos y tú igual los vas a evaluar a todos, en ese caso yo priorizaría hacer un estudio con toda la población. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos el ejercicio del muestreo, lo hacemos como una estrategia para poder darle viabilidad a un estudio. Y al usar esta estrategia, el precio que tenemos que pagar es que va a haber un porcentaje en el cual nuestras conclusiones podrían estar equivocadas, porque no estamos estudiando a la población, sino que a una parte de ella. Entonces, en el caso que nos comentas tú, yo veo que podría ser factible hacer el estudio con toda la población, y para hacer una prueba de antes-después, tienes que hacer un método estadístico que se llama medidas repetidas, que es para un mismo grupo lo mido 2 veces y quiero ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Ahí te sirve la prueba T para medidas repetidas o la W de Wilcoxon si tus datos no distribuyen normal. Ya, pero si por alguna razón tú quisieras trabajar igual con una muestra de esa población, hay una fórmula que tienes que buscar que se llama cálculo de tamaño muestral para el promedio con la población conocida, que la población sería el tamaño de la población objetivo, ¿ya? Por cierto, el día miércoles 2 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a hacer un workshop sobre muestreo donde vamos a revisar todos los métodos que les comenté recién y también vamos a trabajar con una calculadora de tamaños muestrales que esa yo se las voy a regalar. Porque, o sea, las fórmulas existen. Si ustedes buscan en Google, buscan cálculo de tamaño muestral para el promedio con la población conocida y hay una fórmula para eso, que la pueden hacer a mano o la pueden pasar a Excel y la calculan ahí, ¿vale? En el workshop yo les voy a pasar la planilla con todas las fórmulas listas para que podamos hacer ejercicios de diferentes situaciones, ¿ya? Así que cuéntame, Jorge, déjame un mensajito acá si es que respondí tu consulta, ¿vale? O si queda alguna duda, escríbeme ahí y lo seguimos conversando. Acá Fabián pregunta, si alguno de los casos seleccionados aleatoriamente debe salir del estudio, ¿se debe reponer? Y si es así, ¿se repone igual aleatoriamente o se asume la pérdida? Buena, súper buena pregunta, Fabián. Mira, lo que pasa de hecho, y por eso vamos a ver después los métodos no probabilísticos, lo que pasa es que esta metodología de investigación con muestreos que son aleatorios, como que tiene varios supuestos. O sea, el primero es que tengo el marco muestral. Tengo un marco muestral sobre el cual elegir los casos. Ya, de partida eso a veces es súper difícil. Segundo supuesto, que yo puedo elegir cualquiera de esos casos. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y si yo los elijo, puedo tomar esos casos. Y otro supuesto más es que los casos que yo seleccione, que esa gente quiera, si es que son personas, si es que son personas, pacientes, por ejemplo, que acepten trabajar en mi estudio. O sea, con una persona que diga, no, yo no quiero, como que ahí se genera una violación de los supuestos de los muestreos aleatorios. En el caso específico del que mencionas tú,
sí se puede reponer. En ese caso habría como que realizar nuevamente una selección aleatoria de tu población objetivo, restándole, ¿cierto?, ese caso, y se selecciona a un caso adicional. Ahora, hay un punto importante acá relacionado con lo que nos pregunta Fabián, que en el muestreo, cuando nosotros hacemos muestreo para estimar un porcentaje o un promedio de la población a través de la muestra, el tamaño muestral que nos entrega la fórmula es el número mínimo de casos para que el estudio sea viable. Por ejemplo, si en nuestro estudio nos sale 60 casos, yo puedo trabajar con 61, puedo trabajar con más casos. Eso va a ser siempre bueno porque disminuye el error, pero no puedo trabajar con menos del tamaño muestral que calculé. Tengo que tener los 60 casos. Entonces, en esa situación que menciona Fabián, habría que hacer nuevamente para una reposición de un caso de estudio, tratar de hacerlo de forma aleatoria con el mismo método que se hizo inicialmente. Así que eso. Jorge dice, ¿y si fueran más cursos? Si fueran como 3 cursos en total de 120 alumnos. Sí, por ejemplo, claro, si ahí ya son más y es más difícil, ahí tú puedes obtener una muestra que sea representativa, y como lo que tú estás estudiando es un promedio, que es un promedio, por ejemplo, de una evaluación, tienes que buscar la fórmula cálculo de tamaño muestral para la media o el promedio con N conocido, o sea, con el tamaño de la población conocida. Esa es una fórmula específica que te va a pedir el tamaño muestral, el error aceptable, que normalmente trabajamos siempre con 95% nivel de confianza y un 5% de error aceptable. Y en la precisión se suele trabajar con un 5%. Así que en ese caso, Jorge, lo puedes hacer así, puedes calcularlo con esa fórmula específica. Oscar Guerrero pregunta, ¿siempre debo calcular la validez y confiabilidad de un instrumento? Sí, sí. Oscar, eso sí es algo, el tema de la medición de instrumentos, en el caso de la medición de instrumentos, esos son unos estudios muy específicos, que es cuando el investigador va a desarrollar un instrumento de medición documental para poder medir algo, ¿cierto?, que a veces es intangible o que no existe un instrumento para medirlo. Por ejemplo, no sé, las escalas de autoestima, las escalas de soledad social, escalas de sociabilidad, ¿cierto?, que es un cuestionario o un inventario que la persona, ¿cierto?, para medirla responde unos reactivos y obtiene un puntaje final, y ese puntaje sirve para hacer una medición sobre esa característica. Para crear esos instrumentos desde cero, se debe pasar por una serie de procedimientos para que nosotros al final podamos estar seguros de que ese instrumento mide lo que tiene que medir. O sea, si estoy construyendo una escala de felicidad o de conocimientos de estadística o de autoestima, se siguen una serie de procedimientos estadísticos para que estemos seguros que si hice una escala de autoestima, esa escala mide autoestima y no mide otra cosa, ¿vale? Parte de los procedimientos, el de la creación de ese instrumento, es el tema de la validez y la confiabilidad, ¿ya? Dentro de estos son un tipo de estudio específico, ¿vale? Que son para hacer esto, para crear ese instrumento. Y dentro de los procedimientos, nosotros tenemos que probar el instrumento en la medida que lo vamos creando con una muestra de casos, ¿ya? Para hacer la prueba en una muestra, esa no tiene que ser una muestra representativa. No necesitas usar un muestreo probabilístico con tamaño, con un N de tamaño muestral, porque no es el objetivo en ese caso hacer una extrapolación de la muestra a la población, sino que simplemente estás probando tu instrumento, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo otro es que a veces hay autores que crean estos instrumentos en otros países, y si yo lo quiero traer a mi país, tengo que hacer replicar esos pasos para estar seguro de que el instrumento mide lo que tiene que medir en mi país, ¿vale? Y ahí sí vas a tener que probarlo con una muestra, pero eso no tiene que ser necesariamente una muestra representativa, porque no buscamos extrapolar el resultado de la muestra a la población. Voy a repetir mucho esto porque el muestreo
tiene ese objetivo, ¿no? Hacer la inferencia. Entonces, si yo lo que quiero hacer es probar el instrumento para ver si está bien calibrado, no es el propósito de ese análisis hacer una inferencia, ¿ya? Pero sí, siempre hay que calcular la validez y la confiabilidad de un instrumento. Fabián nos dice, ¿es válido, por ejemplo, tener individuos o casos de reserva? O sea, claro, tú puedes, por ejemplo, cuando haces el muestreo y seleccionas a los casos, la idea es que todos sean seleccionados de forma aleatoria. Eso es como la definición del muestreo probabilístico, es que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces tú vas a hablar con los casos que vas a trabajar y claro, si puedes hacer otra selección aleatoria y como que adelantar un poco el trabajo de hablar con esos pacientes, si es que estarían dispuestos a sumarse al estudio, si es que se cae otro, lo puedes tener como para como adelantar un poquito de trabajo, pero lo importante es que esos casos de reserva también hayan sido seleccionados de forma aleatoria, ¿ya? Esto de lo que sea seleccionado de forma aleatoria es la estrategia que tenemos como para disminuir, siempre vamos a tratar de disminuir al máximo los errores que se asumen desde al hacer una inferencia trabajando con muestras. Bien, Oscar dice, si solo le hice validez, ¿la confiabilidad la puedo calcular de una vez con el grupo? Claro, o sea, cuando tú aplicas el instrumento, puedes calcular también la confiabilidad, ¿sí? Con los estadísticos asociados para eso. Marco tiene otra consulta. Mi población es de 100.000 personas y ahí tenemos una población objetivo donde conocemos el tamaño de la población. Y tomé una muestra de 205 personas para mi investigación. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de muestreo para minimizar el error? Eso, Marco, lo tienes que calcular con una fórmula, ¿ya? Esto está interesante igual, porque creo que no lo mencioné al principio. Cuando nosotros hacemos el cálculo del tamaño muestral, no existe una sola fórmula, sino que hay varias, ¿ya? Y las podemos como agrupar, ¿vale? Tenemos las fórmulas para, si lo que buscamos estimar, la inferencia que queremos hacer es un porcentaje, una proporción, una prevalencia, puede ser si es que es un estudio de salud, o a veces lo que quiero estimar es un promedio. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si la estimación que quiero hacer es un porcentaje o un promedio, hay dos grupos de fórmulas. Y luego, si yo conozco el tamaño de la población o no lo conozco, es infinito, hay dos fórmulas diferentes. O sea, es como proporción, promedio, y dentro de cada una está, ¿conozco el tamaño de la población o no la conozco? Para ambos lados. Entonces tenemos cuatro fórmulas, ¿ya? Ahí tú tienes que, Marco, tienes que elegir la fórmula para lo que tú quieres inferir, ya para lo que estás investigando, y ahí te va a aparecer el porcentaje, el tamaño de la muestra, que ese sería el mínimo de casos que tú tendrías que seleccionar para minimizar el error en la estimación, ¿ya? Entonces para eso se calcula con una fórmula. Vamos con la siguiente. ¿Es cierto que el error es el complemento del nivel de confianza? Sí, miren, en estadística hay un concepto que es el de nivel de confianza que se utiliza cuando nosotros hacemos contrastes de hipótesis o hacemos pruebas estadísticas. Siempre nos damos un nivel de confianza, ¿vale? Que normalmente el estándar, en general en casi todas las disciplinas, es un 95% de nivel de confianza. Entonces, si hay un 95% de nivel de confianza, se entiende que el 5% restante es el porcentaje de error aceptable. Ya es como un porcentaje de error que nosotros asumimos que podríamos cometer y le ponemos un límite. Ahora bien, cuando hacemos cálculos de tamaño muestral, la fórmula nos va a pedir el tamaño de la población, la prevalencia o el promedio estimado de la población y también nos va a pedir un número que es la precisión, ¿vale? Entonces la precisión es distinto al error. La precisión significa como qué magnitud nosotros vamos a aceptar que podría variar nuestra estimación. Entonces cuando la precisión es más grande, los tamaños van a ser, de la muestra van a ser más grandes porque mientras más grande la muestra, más precisa la estimación y al revés va a ser más pequeña, pero puede haber más porcentaje de error. Entonces son dos conceptos aparte. Por acá nos pregunta, ¿lo que estás contando también aplica al diseño de experimentos? Qué buena pregunta.
Ya, es lo mismo, ¿cierto? Tendré que calcular un tamaño de la muestra y hacer un muestreo aleatorio, simple o sistemático si es que voy a hacer un experimento. La verdad es que en los experimentos no se suele hacer muestreo probabilístico, ¿ya? Porque muchas veces se trabaja con los casos que se puede trabajar. Y esto es particularmente cierto en los ensayos clínicos, por ejemplo, en estudios en ciencias de la salud, y sobre todo en experimentos que son con personas, no se hace esto de calcular un tamaño muestral y que se elijan aleatoriamente, porque los diseños experimentales son, acá, contarle a nuestros asistentes que no conozcan este concepto, son estudios donde tenemos un grupo control y un grupo de estudio, y en el grupo de estudio nosotros realizamos una intervención y los medimos a ambos antes y después. Y lo que queremos ver con el estudio es si es que esa intervención que nosotros realizamos genera un cambio en una variable de respuesta, ¿ya? Entonces, claro, está la pregunta de cuántos casos incluyo en cada grupo. Normalmente en estos estudios se usa el criterio del investigador y no un muestreo probabilístico, porque muchas veces es difícil conseguir a los casos que quieran ser parte de ese estudio. Ahora bien, normalmente los diseños experimentales que se hacen de esta forma, ese resultado, el resultado del experimento, va a ser solo como válido o aplicable a los casos en los que se hizo el experimento. No es un resultado que se pueda extrapolar después a la población. Entonces ahí igual nosotros, esto está bueno saberlo para cuando leamos investigaciones o papers, que a veces es cierto en las noticias o no sé, lugares como más sensacionalistas, sale un estudio donde se hizo un experimento y se llega a una conclusión, y en estos lugares como no tan científicos, toman ese resultado y dicen, no sé, el jugo de la papa sirve para rejuvenecer. Ya, y quizás, puede ser, quizás en ese experimento en el que se hizo, aplica eso, pero esos resultados son solo como certero, estamos seguros que funciona con esos casos de estudio, porque no hay un afán de hacer una inferencia estadística. Entonces, en los diseños experimentales se suele utilizar el criterio del investigador. Y aquí voy a pasar un poquito a hablarles de los muestreos que son no probabilísticos. Nati dice, en una línea de proceso, si tomo cierta cantidad de muestra cada cierto periodo de tiempo, este resultado lo puedo proyectar a la población completa. Sí, Nati, en el caso de las líneas de proceso, tú tendrías conocimiento, tú tienes un marco muestral. Entonces, cuando hay un marco muestral, es decir, que tú conoces todas las unidades que se producen, tú puedes hacer tanto un muestreo aleatorio simple como sistemático. Y cuando se cumple eso de que usaste un muestreo que es probabilístico, efectivamente tus resultados pueden ser extrapolados a la población. El tamaño de la muestra me salió 25.8, es decir, se aproximó 26 encuestas, pero yo hice solo 25. ¿Cómo justifico eso? Ya, esto es importante. Cuando nosotros calculamos un tamaño en un muestral, siempre se redondea el número hacia arriba. Aunque te haya salido 25.1, el tamaño muestral mínimo es 26. Y en este caso, ahí lo que podrías hacer es reponer el caso que te faltó. Tienes que lograr a los 26, porque ese número es el tamaño mínimo para poder hacer la inferencia estadística, ¿ya? Como que no es tan justificable. O sea, pueden ser más, pero no pueden ser menos. Hay que lograr esos casos. Oscar dice, para calcular la confiabilidad, ¿debo hacerlo con otro grupo que no es la muestra o puedo calcular la confiabilidad una vez que con la muestra seleccionada para la investigación? Bueno, lo ideal es poder hacerlo con casos distintos, Oscar, ¿vale? Porque ¿qué pasa si tú tienes una muestra donde vas a aplicar ese instrumento y haces el análisis de confiabilidad y no te da? El resultado no va a ser válido. Entonces es mejor que lo puedas hacer en dos etapas diferentes, porque puede ser que entre medio tengas que hacer algún ajuste del instrumento. Roca, ay, muchas gracias. Me alegra mucho que sirva la explicación del muestreo. Muchas gracias, chicos.
Así que voy a hablar muy rápidamente de los muestreos no probabilísticos, que son la opción cuando no tenemos, no tenemos el marco muestral, que es, o sea, el muestreo aleatorio simple es como lo más ideal, pero es casi tan ideal como utópico, porque muchas veces no vamos a tener ese marco muestral, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay marco muestral o no existe la posibilidad de seleccionar a todos los casos? Nosotros podemos usar otras estrategias que se llaman muestreos no probabilísticos. ¿Por qué son no probabilísticos? Porque los casos que nosotros vamos, que pertenecen a la población objetivo, no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, y el investigador tiene ya más injerencia a la hora de seleccionar los casos. Entonces los voy a mencionar rápidamente para que sepamos que existen, que no son menos válidos, ¿ya? De hecho, en muchas investigaciones que son exploratorias, es decir, cuando ustedes están investigando un problema que quizás nadie antes ha investigado, son los primeros que se dan cuenta sobre una temática que resulta interesante investigar y nadie ha hecho algo antes, probablemente usted va a hacer un muestreo no probabilístico porque es una exploración hacia el problema, ¿ya? Entonces ahí no tenemos, quizás ni siquiera conocemos la población, la estamos definiendo, estamos explorando una problemática. En esos casos nosotros podemos hacer muestreos no probabilísticos, ¿ya? Y ahí también hay como una jerarquía donde desde lo que tiene menos sesgo a más sesgo. El que tiene menos, que se le llama también un muestreo pseudo probabilístico, es el muestreo por cuotas, donde el investigador define unas cuotas, es como parecido al estratificado, pero define unas cuotas para seleccionar a los casos. Esto se usa mucho en las encuestas de opinión. No sé si alguna vez los llamaron para hacerles una encuesta en periodos de elecciones o cuando estaba pasando algo como controvertido en el país. Hay agencias que se dedican a hacer encuestas de opinión. Entonces ahí no, ellos están limitados, ¿cierto?, a los números de teléfonos que tengan, no van a poder hacer un muestreo considerando toda la población, ¿cierto? Pero lo que hacen es que establecen cuotas. Por ejemplo, vamos a encuestar a 1000 ciudadanos y van a ser 500 hombres, 500 mujeres, y dentro de los hombres y mujeres, 250 que sean mayores de 35 y 250 menores de esa edad, ¿vale? Entonces se establecen cuotas para poder hacer el muestreo. Después sigue el muestreo que se llama por criterio, donde el investigador define el criterio para elegir a sus casos, ¿ya? Y aquí puede ser el criterio solamente del investigador y también puede ser un criterio de un grupo de expertos, ¿ya? Entonces aquí igual se trata como de que no sea tan sesgado. Después tenemos el bola de nieve, que es súper interesante, les voy a subir un reel sobre este tema, que se usa para estudiar poblaciones que son de difícil acceso. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio de, no sé, personas que consumen una sustancia ilícita, no vamos a encontrar un listado de las personas que compran en el mercado negro, eso no existe. Entonces, el muestreo de bola de nieve consiste en tomar un caso, al primer caso que tenga las características, y luego se le pide a él que nos contacte con otro más. O sea, ahí se asume que el caso conoce a otros casos con las mismas características y así se va haciendo una bola de nieve. Y de hecho hay un método específico dentro del bola de nieve que usó una alumna de estudio varianza que hace poquito ya entregó su tesis, que le pedí que me envíe un audio cortito contándome de cómo lo hizo, así que se los voy a compartir por el canal de Telegram, ya se los voy a subir estos días porque es súper interesante lo que ella hizo, ya que es uno de estos tipos de bola de nieve. Y al final el que es como menos representativo es el muestreo por conveniencia. No hay ningún criterio definido, el investigador va y toma y selecciona los casos que le parece mejor investigar. No hay una fórmula del tamaño ni del criterio, el investigador con su propia experiencia elige a los casos que va a seleccionar. Esto no es menos serio, estos estudios no son menos valiosos. Cuando estamos haciendo un estudio de tipo exploratorio, estos primeros muestreos por conveniencia pueden ser un aporte súper grande, ¿ya? Así que eso no quería dejar de contarles del muestreo no probabilístico, que es como otra alternativa. En estos otros muestreos
sea, pueden hacer el cálculo del tamaño de la muestra con una fórmula, pero en realidad en el no probabilístico lo puede definir el investigador en base a su criterio. Y el tema acá es que en estos estudios no aplica hacer esta inferencia. O sea, la inferencia estadística con una medición del error y la precisión y todo es para los muestreos probabilísticos cuando hacemos muestreos que son representativos. ¿Bien? Entonces, muchachos, nos quedan ya unos pocos minutitos. Yo quería comentarles, aprovechar de contarles a quienes están presentes y les interesa este tema del muestreo, ya sea porque van a investigar con una muestra o porque en sus trabajos tienen que obtener muestras para hacer análisis de la población a través de esta fórmula, que el día miércoles, el próximo miércoles 2 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a hacer un workshop en vivo. Va a ser una clase de unas 2 horitas más o menos. Vamos a tener una pausa entre medio, porque yo sé que esto es como, como que es harta información, así que siempre hacemos una parte de la clase, una pausita y después seguimos con la otra parte, donde vamos a ver todo lo que les comenté hoy día en este live, que no quería dejar de contarles un poco de este marco para tener una idea de qué es el muestreo, cuándo se utiliza, pero como vamos a tener más tiempo, vamos a estar trabajando y haciendo ejercicios para hacer los cálculos de tamaños muestrales. Yo les voy a regalar una calculadora de tamaños muestrales que esa va a ser de ustedes, después la podemos usar cuantas veces necesitan. Vamos a ver con un poquito más de detalle las diferentes estrategias de muestreo, las probabilísticas y las no probabilísticas, y para las probabilísticas vamos a hacer ejercicios en el software SPSS. También se pueden hacer en Excel, pero en el SPSS tiene unos menús específicos para hacer muestreos, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo se puede hacer en el software para que seleccione de forma aleatoria el número de casos que nosotros calculemos a través de del cálculo de del tamaño muestra, ¿vale? Entonces, para las personas que se inscriben en este workshop van a tener acceso a la clase en vivo, donde también vamos a poder ver consultas, ¿cierto? Vamos a ahí poder conversar un poquito porque son grupos de no tantos alumnos. Va a poder estar en la clase en vivo, después yo les entrego la grabación de la clase y ustedes la pueden descargar. Esto creo que es súper importante porque a veces uno está recién quizás en la parte de diseño de su investigación, no sabemos que, no sé, el otro mes voy a tener que hacer un muestreo. Es súper bueno que tengan este material descargado en su computador para poder revisarlo a futuro, cuando lo necesiten. Va a haber material de trabajo para hacer ejercicios, la calculadora de tamaños muestrales y además un periodo de soporte a través del mail, ¿vale? Aquí los que son alumnos del curso saben que esa es la forma que tenemos para comunicarnos. ¿Por qué uso el mail? Porque queda registrada su consulta en un lugar estático, ¿vale? Entonces yo les respondo, les envío videos con aclaraciones y durante 7 días ustedes me van a poder hacer todas las dudas o preguntas que tengan sobre muestreo, de sus estudios en particular, si es que necesitan apoyo para calcular el tamaño de la muestra o tienen dudas de cómo hacer el muestreo, ¿vale? Entonces eso está incluido en la inscripción del taller, ¿vale? El valor del workshop es de 25.000 pesos chilenos y en dólares son 27 dólares, ¿ya? Y si se quieren sumar, me pueden enviar un mensaje a cada Instagram y yo les mando los datos para pagar o si tienen dudas de si les puede servir o no les puede servir, mándenme un mensaje. Si tienen algunos de ustedes tienen mi correo, me pueden escribir al mail o acá el mensaje directo de Instagram o por Telegram y yo les mando los detalles para que se puedan inscribir y asegurar su lugar, ¿ya? Hay varios que ya están inscritos, varios acá de los muchachos que nos estuvieron acompañando en este live, así que se los recomiendo si quieren aprender, va a estar súper interesante. Yo he estado toda la semana repasando y recordando todos estos conceptos, así que voy a tratar de abarcar todo como el espectro de lo que es el muestreo para que ustedes tengan un mapa, ¿cierto? Y si ahora o a futuro tienen que hacer este ejercicio, sepan ubicarse, porque en estadística, la estadística es preciosa, o sea, a mí me encanta, y no siempre el problema es la estadística en sí, sino que como es muy amplia, o sea, hay muchas fórmulas, muchos métodos, para esta situación está esto, para esta situación está esto otro, uno se agobia y se pierde porque no sabe cómo posicionarse, dónde tengo que posicionarme yo para lo que quiero hacer.
Entonces, en general, en mis workshops o en mis cursos o en las formaciones, lo que yo trato siempre es de mostrarles un mapa. Miren, esto es lo que existe, esto se hace así, esto se hace acá, y el criterio para elegir entre uno y otro son estos criterios, ¿vale? Entonces, la idea es que después ustedes puedan quedar con una noción, ¿cierto?, de cuáles son las cosas en las que se tienen que enfocar. Y cuando uno ya sabe en qué se tiene que enfocar, por ejemplo, si ustedes logran aclarar que lo de ustedes es un muestreo probabilístico por clusters, ya sabes cuál fórmula tienes que usar, cuál es el método que tienes que quizás repasar y el que vas a tener que ejecutar después, y no te mareas con todos los otros métodos y fórmulas que existen, ¿vale? Así que en el workshop vamos a hablar de eso, y lo que más me interesa es que después, por los alumnos que se inscribieron, tenemos este periodo de soporte para resolver dudas, ¿ya? Así que eso, bueno, aquí Patricia dice que por su horario no puede entrar a la clase, pero es genial de verla después. Sí, Patricia, después para los alumnos que se inscriben yo les envío el video para que lo puedan descargar. O sea, y creo que lo más importante es que la clase va a ser de ustedes y la puedan repasar a futuro, ¿vale? Ah, muchas gracias, Riguey. Súper buena alumna, de las mejores alumnas, muy aplicada. Me alegra mucho que ahora vamos a estar ahí trabajando en muestreo, ¿vale? Y efectivamente, ¿cierto? Lo que trabaja Riguey, que son los estudios ambientales, este tema es súper importante, ¿vale? Acá nos comenta que no pudo estar presente, pero después estudia con los videos. Claro, y lo otro es que, o sea, una cosa es la clase, donde uno aprende como el panorama general, pero cuando uno está haciendo ejercicio necesita volver a repasar. Ya, por esa razón yo también les paso las grabaciones de todo lo que hacemos, de las mentorías, de los cursos, de los workshops. Siempre yo les doy acceso a las grabaciones porque cuando uno está haciendo ejercicio necesita repasar porque vemos muchos conceptos. Entonces, sí, eso es así. Bueno, chicos, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por conectarse y quedarse durante toda esta horita que estuvimos hablando de muestreo. Así que les envío un abrazo grande. Muchas gracias, Fabián, por conectarte y por participar con tus preguntas. Estuvieron súper acertadas. Que tengan un hermoso fin de semana y disfruten muchísimo de este fin de semana largo. Que estén muy bien. Chao, chao.